Hashem, Hashem, el bendito sea, nos quiere revelar, nos quiere enseñar, ¿no? La Torá, la Biblia, es como el maná. Y justamente en el Evangelio Jesús se presenta como el pan de vida. Es el pan, y como interesante, ¿no? Porque los evangelios van, ¿no?, a tomar todas estas figuras del Antiguo Testamento. Es una hermenéutica, una interpretación, y Jesús es el pan bajado del cielo. En la tradición rabínica, el pan que dio Dios al pueblo de Israel en el desierto se va adaptando a cada necesidad, a cada uno, ¿no? El pan que para el anciano, ¿no?, sabe de repente, ¿no?, a leche, ¿no? Para el niño sabe algo dulce, ¿no? Entonces, es el maná que va adquiriendo el sabor o alimentando según la necesidad de cada uno, ¿no? Así es la Torá, ¿no? Entonces, Jesús en el Evangelio hace justamente esta referencia. Yo soy el pan de vida. El pan de vida es la vida, la persona, nuestro alimento es la persona de Jesús, ¿no? Muy interesante. Entonces, ahora voy a hacer digamos, relacionar el Antiguo con el Nuevo Testamento. En mis años que estuve en Jerusalén, 4 años, bastante, bueno, después uno se va acostumbrando, ¿no? Cuando uno llega a Jerusalén y ve todo este tema de la muralla, me acuerdo de la muralla impresionante, digo, Dios mío, pero ¿dónde he llegado, no? Y después vas al Santo Sepulcro, ¿no? Y vas al Santo Sepulcro. Y están los frailes. Los frailes están en el Santo Sepulcro. Vas a Belén, está la comunidad franciscana, están los frailes. Vas a Nazaret, está la casa de María. Entonces, lo particular de la flagelación del Instituto Bíblico es que estudias la Biblia en el lugar. Y eso tiene algo muy especial. Porque estudiar en Jerusalén es estudiar también, ¿no?, y aprender estas costumbres, es estar con el pueblo de Jesús, es estar con el pueblo de Jesús. Y es justamente aprender de toda la liturgia, de las tradiciones. Más con Padre Mans, con Friedrich Mans, que decíamos Rabí Mans, ¿no? Se nos iba llevando a ir a la sinagoga y todo eso, ¿no? Varias oportunidades he estado en la sinagoga, en la gran sinagoga de Jerusalén. Entonces, es lo especial de entrar en el mundo de la Biblia, y el mundo de Jesús es el ambiente judío. Entonces, en el Nuevo Testamento, yo me dediqué a la parte del Apocalipsis. Y el Apocalipsis, fíjese, es un género literario poco entendido. Así que cuando queremos leer la Biblia y entender que si no comprendemos su lenguaje, si no sabemos su contexto, si no sabemos su historia, no vamos a entender el mensaje, el Apocalipsis se presta, ¿ya? Porque es bien comprendido, todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Todos. Ahora que hablaba, por ejemplo, del tema de la gematria, cuando hablamos del 666, justamente es la gematria. Porque es un número, la suma de un nombre, que da el 666. Y así otros casos, ¿no? Entonces, el Apocalipsis prácticamente tiene más versículos del Antiguo Testamento que del Apocalipsis. Y ha recogido toda la alegoría, toda la simbología judía que voy a explicar en esta segunda parte. Quiero hacer una observación, fíjese. La Biblia comienza con el libro del Génesis, que no es el primero que se haya escrito. Y termina nuestra Biblia canónicamente con el libro del Apocalipsis. No es el único Apocalipsis. Hay Apocalipsis en el Evangelio de Marcos y Apocalipsis que también son extracanónicos, que no están en el Nuevo Testamento, Apocalipsis judío y Apocalipsis cristiano. Pero es interesante la relación de lo antiguo con lo nuevo. Esa relación que hay de libro a libro, ¿no? Fíjense, el primer libro de la Biblia empieza con un matrimonio, Adán y Eva, y una pareja, un matrimonio. Y termina con un matrimonio, la nueva Jerusalén vestida de novia para las bodas del Cordero.
El cordero es el cordero pascual. El cordero que aparece en el Apocalipsis es el cordero del Yom Kippur, algunos dicen, ¿no? De la fiesta del perdón. Es interesante que en el libro del Génesis aparece el árbol de la vida. Hay dos árboles, el árbol del bien y del mal, de ese no debes de comer, y el árbol de la vida, que nunca dijo Dios que debía, no, Dios no ha dicho que no coman del árbol de la vida. Ahí está el engaño, pues no, ningún árbol no debes comer. No ha dicho eso. De todos menos del árbol del bien y del mal. Los rabinos dicen que, claro, el tema está ahí, ¿no? Querer comer de la sabiduría del bien y del mal sin antes experimentar la vida. Pero fíjese, al final el Apocalipsis presenta nuevamente el árbol de la vida. En el Génesis aparece ese río que hay en el paraíso. Y al final aparece un río que recorre la Nueva Jerusalén. En el libro del Génesis es interesante que Dios crea el cielo y la tierra. Primer versículo. En el versículo 3 está la creación de la luz. Pero en el 14, recién en el 14 Dios crea las lumbreras. No le llama sol ni luna, porque como eran dioses paganos, ni los menciona. ¿Ya? No dice sol y luna, dice lumbreras, para regir el tema de las fiestas. Por eso se dice que el primer relato es un relato sacerdotal, que habla de las fiestas judías. Importante, porque haya el calendario y todo, ¿no? Que van a regir el tema de la fiesta. Entonces, interesante, ¿cómo es esto que primero es la luz y después viene el tema de las lumbreras para el día y la noche? Claro, la interpretación es que antes de las lumbreras hay una luz que es una luz primordial. Una luz primordial. Incluso la interpretación rabínica habla de los vestidos que Dios hizo para Adán. Vestidos que eran como una luz, resplandecientes, antes del tema del pecado. Y fíjese algo que, bueno, el Rabí Mann decía, ¿no? Los rabinos dicen, fíjense, dicen, acá, miren la uña, todos miramos el dedo, miren su dedo. Aquí abajo del dedo queda una parte blanca, ¿ha visto? Esa parte es restos del vestido que Adán perdió por el tema del... Bueno, también nosotros en la catequesis nos decimos que acá está la manzana, ¿ha visto usted? ¿No? ¿Dónde está la manzana de Adán? Aquí está, ¿no? Bueno, es una manera como nosotros explicamos, ¿no? Algo que aparece en el texto y que es cierto, ¿no? ¿Cómo aparece el tema del mal? El mito trata de explicar cosas profundas. Una verdad que muchas veces no estamos ahí, presente, pero que la observamos y la vemos y la experimentamos. Pero bien, volviendo al tema. Entonces, el final, el libro del Apocalipsis presenta la nueva Jerusalén, cuya lumbrera, dice, no va a haber ni día ni noche, siempre habrá luz, porque su lámpara es el Cordero. Entonces, está la luz primordial, ¿ya? Al final está el río del paraíso, está el árbol de la vida y está el matrimonio entre la Nueva Jerusalén y el Cordero. ¿Qué significa esto? Significa que Dios tiene un plan, como lo ha mencionado el rabino. Hay un plan, hay un proyecto. Fíjese cómo comienza el Evangelio de San Juan. ¿Se acuerdan el prólogo? El prólogo de San Juan es como si fuera el Génesis cristiano. ¿Ya? Genargé, ¿no? Entonces, en el principio existía la palabra. ¿Ha visto? Genargé logos. Y logos, usted en griego lo traduce como ¿qué? ¿Cómo traducimos logos? Palabra, pero ojo, en el griego no significa solamente palabra, significa proyecto. ¿Ah? Ese proyecto que nos hablaba el rabino, ¿no? Guillermo, nos hablaba de un plan, ¿no? Nos hablaba de la Torá. Es como un mapa para hacer la creación.
Pero San Juan habla de el Logos, que es un proyecto. Y ese proyecto, en ese proyecto, dice San Juan, había vida. Interesante. ¿Qué había en ese proyecto? ¿Qué había en ese Logos? Vida. Y esa vida se ha hecho una persona que se llama Jesús de Nazaret. Es decir, el proyecto de Dios es Jesús. Y vemos a Jesús en todo el Evangelio constantemente, ¿qué? Transmitiendo vida. Transmitiendo vida. Por eso él va a decir, ¿no? Yo soy la vida. Yo soy la luz. San Juan, yo soy la luz. Casualmente, para relacionar la importancia que hay, por ejemplo, de conocer las fiestas judías y el trasfondo judío, dice que era invierno y Jesús se paseaba por el templo. Y en invierno, a fin del año, viene la fiesta de la Hanukkah. Y la Hanukkah es la fiesta del candelabro judío de los 9 brazos. Y entonces, ¿cuándo era la fiesta de la Hanukkah? Se encendían las lámparas del templo. Jesús se paseaba por el patio del templo mirando las lámparas. Claro, yo soy la luz del mundo. Esto es interesante, ¿no? Cómo se relaciona el Génesis y el Apocalipsis, ¿no? La relación que hay. ¿Por qué? Porque hay una cosa fundamental. El proyecto de Dios en el Génesis no lo va a cambiar nadie. Al final, el Apocalipsis dice que el hombre volverá al paraíso. El hombre volverá a esa alianza con Dios, alianza con la creación. Y qué bonito, dice, en la Nueva Jerusalén no hay templo, porque toda la ciudad es un templo y su lámpara es el Cordero. Nada puede cambiar el proyecto de Dios. Pero interesante, ¿no? San Juan, el capítulo primero, ¿no? El arjé, el principio, es como quien dice, es una vuelta al libro del Génesis. Pero interesante, el Logos es vida, y esa vida es Cristo que se encarnó y acampó vuelve otra vez al símbolo judío, la Shekinah. La Shekinah es, y acampó entre nosotros. Está el campamento judío y el arca está en medio. Y la nube desciende en el arca y el pueblo está alrededor. Es la Shekinah que acampó entre nosotros. Y entonces, en San Juan es así. La palabra acampó, puso su tienda, puso su morada. Es Cristo. Y claro, San Lucas también tiene una cosa interesante. Cuando María va a visitar a Isabel y va deprisa, interesante, ¿no? Porque María recibe el anuncio del ángel, en lugar que ella se sentada, se va ¿a qué? A servir a su pariente Isabel. Y cuando se encuentra Isabel y María, dice que la criatura saltó en su vientre. María se convierte en el arca de la alianza y nos remonta ¿a qué? Al libro de Samuel, el salto del rey David ante el arca de la alianza, la alegría de la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces es interesante la lectura, por eso hay que conocer las fiestas judías, fundamental para entender el Evangelio de San Juan. Para entender San Juan, se puede dividir San Juan por las fiestas judías. Y entonces ahora vamos a lo que es el texto del Apocalipsis que quería comentar en esta noche. Bien, el texto del Apocalipsis es un texto muy especial. Vamos con la primera visión. Primera visión, eso. La primera visión es la visión del Hijo del Hombre. Esto es muy semítico, porque Hijo del Hombre, ¿no? Por ejemplo, aparece en el tema de la simplicidad del hebreo, ¿no? Es decir, hay palabras que no podemos decirlas en hebreo. Entonces, para decir, por ejemplo, mentiroso, entonces decimos hijo de la mentira, ¿no? Hijo de la mentira, mentiroso. Entonces, el tema, ¿no? del tema de los semitismos, ¿no? Entonces, igual acá, hijo del hombre. La palabra hijo del hombre tiene un recorrido muy largo,
Hijo del hombre, el Bar Enosh, ¿no? Se utiliza para decir hombre, un hombre, un ser humano. Pero después adquiere un significado muy especial, porque hijo del hombre, en toda la evolución de la tradición, de la teología judía, va a ser hasta una especie de algo celestial. Y entonces ya cuando aparecen los evangelios, se le pone el artículo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Es un título ya, aplicado a Cristo. Cristo es el Hijo del Hombre. Pero acá tal vez sea también por ese tema de la condescendencia. Es humano como nosotros. Bien, la primera visión. Así comienza la primera visión. ¿Por qué primera visión? Porque hay dos visiones. ¿Ya? El género apocalíptico son visiones, son revelaciones. Es como el género profético, ¿eh? Casi como el género profético. Porque el mismo Juan se llama profeta, no se llama apóstol, ¿eh? No el apóstol, es el profeta. Estamos hablando de otro Juan, ¿ya? Otro Juan. Entonces dice, comienza así: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Allá te está diciendo que hay un problema que está pasando la comunidad cristiana difícil, ¿ya? Todos sabemos esta época del Imperio Romano y el ambiente cristiano, ¿no? La situación de los cristianos en el Imperio Romano. Entonces, el libro del Apocalipsis es prácticamente una literatura para resistir. Y resistir porque ya viene aquel que nos va a liberar. Ahora, esto está en el libro de Daniel. Daniel también tiene partes, capítulo 7, 11, donde el autor del Apocalipsis toma toda la simbología de Daniel. Ustedes vean en su casa, capítulo 7 de Daniel, capítulo 11, está toda la simbología que vamos a ver acá. Entonces, ahí va la hermenéutica que ha hecho aquí el profeta, aplicada a Jesús ahora, como el Mesías, como el sacerdote, como el rey, ¿no? Interesante, ¿no? Pero vamos viendo los... vuestro hermano en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Para aquellos que piensan que el Apocalipsis se escribió en Patmos, no. La inspiración la tuvo en Patmos. Se escribió probablemente en Éfeso, porque estaba en la isla de Patmos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Por eso digo que es un profeta, por causa de la predicación de la palabra. Yo estaba en el Espíritu, qué bonito, en el Espíritu como los antiguos profetas, ¿no? En el Espíritu, me encontraba en el Espíritu. ¿Cuándo? El día del Señor, domingo. ¿Qué quiere decir? Que la visión que tiene San Juan sucede el domingo. El día del Señor, domingo, es cuando desciende el Espíritu. Y oí detrás, ahora viene la simbología judía, miren. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Rabino sabe que la trompeta se traduce como shofar. ¿Han visto ese cuerno? Es un cuerno, aparece en el Antiguo Testamento. Las trompetas son el cuerno. ¿Y cuándo se suena el cuerno? Hay dos tipos de sonido de cuerno, ¿eh? Dos tipos. El sonido del shofar, del cuerno, se utiliza cuando se llama al pueblo a la oración, cuando se llama al pueblo a la guerra y cuando empieza una fiesta importante. Los restos arqueológicos del estudio del Templo de Jerusalén, incluso ahí en el Museo de Israel, se ve la piedra donde acá sonaba el levita, el shofar. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí el autor te está queriendo decir que, ojo, está sonando la trompeta, algo importante va a pasar, como en el Antiguo Testamento. El libro del Éxodo también dice que Dios, cuando habló la ley, su voz era como trompeta. Algo importante se va a decir. Pero está detrás, ojo con este detalle, detrás de mí. ¿Y qué decía? Yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalos a las 7 iglesias. Otro detalle judío, el número 7 es el número de la perfección y la totalidad. ¿Por qué? Dios hizo el mundo en 7 días. Y por tanto habla de completez, totalidad. Claro, acá te pone, ¿cuáles son las iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Pero no es a ellas concretamente, sino a todas las iglesias, aunque te ponga los nombres. Probablemente este profeta las conocía porque las visitaba, las estaba visitando. Era un profeta itinerante. Y dice, y me volví. Miren qué bonito este paso, ¿eh? La voz no la ve. Escucha un sonido como de trompeta, pero ahora se voltea. Y cuando se voltea, vi. ¿Qué dice? Me volví a ver la voz que hablaba conmigo. ¿Y qué vio? 7 menorás, así se dice en hebreo, la menorá, candelabros de oro. Y en medio de los candelabros, a uno semejante a un hijo del hombre. Imagínense los candelabros acá y a uno como un hijo del hombre, a un hombre. La interpretación es interesante. Cuando él está acá y escucha la voz, es todavía el Antiguo Testamento. Es la voz de Dios que no hay figura. No se puede representar a Dios. Cuando se voltea, es el paso al Nuevo Testamento. Y vi una figura humana. ¿Ven? Pero interesante, pero mantiene toda la simbología judía, haciendo una nueva hermenéutica, ¿no? Entonces vi unos candelabros, 7 candelabros de oro, semejantes al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llega hasta los pies. Este era el vestido del sumo sacerdote, talar hasta los pies. Llevaba unas campanillas, interesante, eran como, bueno, el símbolo de la granada, ¿no? Que es muy usado en el ambiente judío. ¿Y qué más? Un cinturón de oro. Quiere decir que Cristo presentado como ¿qué? Como sacerdote y como rey. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cabellos, cabeza, blancos como la lana. Blanco en el Apocalipsis significa eternidad. El fuego de los ojos significa juicio. Su mirada juzga. Sus pies como bronce bruñido, estabilidad. Refulgente como una voz, dice, como el estruendo de las aguas, así era su voz. ¿Sigue? Tenía a su diestra 7 estrellas, en su mano derecha. ¿Por qué? Nuevamente, la simbología judía, la derecha es la parte noble del ser humano. Por eso es que cuando Jesús llega, está en el lago, ¿qué dice? Arrojen la red a la derecha de la barca. Y Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, ¿no? ¿Por qué la derecha? Que nuevamente estamos en todo lo que es la simbología judía. Pero fíjense, Él tiene en su mano derecha, que es la mano del poder, la mano donde transmite el poder, 7 estrellas. Ahora va a decir qué cosas son las estrellas, porque al final te pone la traducción, la interpretación, ¿no? Entonces, bien, dice acá, y de su boca salía una espada de 2 filos. San Pablo dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Cristo, ¿no? Tiene una espada. Recuerden ustedes el Imperio Romano. Los cristianos mueren a espada, pero Cristo defiende a los suyos con la espada de su boca. La espada de su boca. La palabra de Dios es como una espada. Dice San Pablo, una espada que es capaz de entrar hasta lo profundo del ser humano. Entonces, su rostro era como un sol, que nuevamente el tema de la luz primordial. Pero aquí el sol significa eternidad. Fíjese que el Imperio Romano, cuando acuñaba las monedas, el símbolo de Roma era el sol. Porque el sol era eterno y Roma era eterna. Se pensaba, ¿no? Ahora, cuando le vi, caí como muerto. Otra vez la tradición judía. Nadie puede ver a Dios porque es tremenda la visión de Dios que podemos morir. Sin embargo, acá hay algo interesante. Él, ¿qué dice? Puso su diestra, nuevamente la mano derecha, su diestra sobre mí y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último,
vivo, estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de venir después. Miren, el versículo 19 divide todo el Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, la primera visión. Las cosas que son, las 7 cartas del Apocalipsis, porque después vienen las 7 cartas. Las cosas que han de suceder, toda la guerra que va a pasar después del capítulo 4 en adelante. Está dividiendo todo el Apocalipsis en 3 momentos. El misterio de las... Ahora nos traduce. La interpretación, ¿cuál es? El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes serían estos ángeles de las 7 iglesias? Una discusión tremenda, ¿ya? O sea, así hay un montón de cosas que no sabemos. ¿Quiénes son? Probablemente los ángeles de la iglesia son los líderes de la iglesia, los obispos de la iglesia, o podría ser también lo siguiente. En la mentalidad antigua, cada ciudad tenía un ángel. Y probablemente acá está tomando esa idea. Cada iglesia tiene un ángel protector. Entre esas 2 cosas estamos, esas interpretaciones. Pero las iglesias vienen representadas por los ángeles que están en la mano de Dios. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Termino con esta interpretación. Jesús está vestido como sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es el que alimentaba el aceite de los candelabros. Había un candelabro grande de oro en el templo de Jerusalén. Y era el sacerdote quien alimentaba el fuego para que no se apagara. Cristo es el sumo sacerdote que alimenta el candelabro de cada iglesia. ¿Qué significaba el candelabro? La menorá. La menorá era la presencia del Espíritu de Dios. 7 fuegos indican la plenitud del Espíritu. Cada iglesia es presencia del Espíritu de Dios. Pero ¿quién le echa el aceite? El sumo sacerdote. Entonces Jesucristo, que está al medio, va paseando por los candelabros y alimentando a la iglesia con el fuego de su espíritu. Él es el sumo sacerdote y es el rey. La Hanukkah es la fiesta que recuerda cuando invadieron el templo, profanaron el templo en tiempo de Antíoco IV, y entonces aparecen los macabeos, purifican el templo. Pero llegaron y encontraron el candelabro y no había aceite santo para el candelabro. Había un poquito de aceite y ese poquito de aceite milagrosamente duró para mucho tiempo. El milagro del aceite santo. La luz del candelabro permaneció encendida. Es el candelabro de 9 brazos y el brazo con el cual se enciende cada vela, cada velita de los 8 días, ¿ya? Ese brazo, esa vela se le llama diácono o siervo. Es la vela que alimenta el candelabro, ¿no? Que es la Hanukkah. Cristo es la luz que nos alimenta con su luz. Porque en el libro del Apocalipsis, Cristo es el sumo sacerdote que va poniendo el fuego de su espíritu para que cada iglesia tenga su candelabro encendido. Muchas gracias. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מאימא עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד